Hoy seguimos hablando de los 100 días del presidente Salvador Sánchez Serén. Ayer hablamos de economía y hoy de seguridad en República. La costumbre de volar los primeros 100 días de un gobierno se remonta a los tiempos del presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Siempre ha parecido una buena oportunidad para tener las primeras impresiones que dejaba el mandatario en turno. Ayer hablamos de economía y hoy vamos a tocar el tema de seguridad, otro de los grandes retos que tiene el presidente Salvador Sánchez Serén, en un país que mantiene extorsiones y un promedio de homicidios de 11,3 diarios. Para hablar de esto ya nos acompañan en el estudio de República el maestro Carlos Ponce, experto en criminología. También nos acompaña el licenciado Roberto Cañas, académico y firmante de los acuerdos de paz, y el general Humberto Corado, exministro de la Defensa Nacional. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. Qué bueno estar aquí en República. Así es. Bueno, antes de comenzar, quiero que escuchemos algo de lo que se ha dicho alrededor de estos 100 días por diferentes actores de la vida nacional. Esto es lo que se ha dicho en 100 días cuando se trata de seguridad. Escuchamos. Es la prevención de la violencia y la delincuencia, control y represión del delito y la violencia. Homicidios y extorsiones son dos de nuestros principales esfuerzos y retos a enfrentar en este periodo. Vamos a poner todos los recursos e instrumentos que sean necesarios para desmontarlos. En primer lugar, y una parte significativa, se va a emplear en el centro histórico y en el Gran San Salvador. Estamos relanzando la capacidad operativa del sistema de emergencia 911. Pero también vamos a garantizar de que en los municipios donde hay violencia vamos a desplegar con mayor capacidad la formación de la inteligencia policial para golpear, desplegar de mejor forma las unidades policiales y las unidades de ejército para llevar mayor tranquilidad a esas comunidades. General Corado, vamos a iniciar con usted. Ahí veíamos una mezcla de declaraciones entre la política de seguridad, la operatividad de la policía, los principales retos de la policía y por último también un esbozo de lo que sería la policía comunitaria. ¿Se han cumplido entonces las promesas, o más que las promesas, se han logrado los objetivos de las promesas que se cumplieron en estos primeros 100 días? Bueno, yo creo que desafortunadamente no podemos ser optimistas sobre la cuestión de la seguridad en el país. Pienso que la delincuencia continúa avanzando, incluso extendiéndose a otros sectores que antes no lo teníamos. Y tengo la impresión, sin decir que todo está mal, pero que realmente no hemos mejorado del gobierno anterior al actual. Y tengo la impresión que a veces cuando escucho a las autoridades de seguridad pública, que parece que el enfoque del problema nacional no es el correcto, no es el adecuado. Cuando yo escucho, por ejemplo, decir que la solución a la delincuencia del país es la policía comunitaria, realmente me entran muchas dudas, porque la policía comunitaria, a mi juicio, no es una estrategia, es una modalidad de policía, así como hay una policía rural, una policía de tránsito, hay una policía comunitaria, pero que en las actuales circunstancias del país, para mí resulta insuficiente para resolver el grave problema que tenemos de delincuencia, porque lo cierto es que tanto las extorsiones como los asesinatos están a la orden del día. Y las encuestas así lo dicen, las estadísticas continúan creciendo, y yo creo que la policía hace lo posible por neutralizar estas amenazas, pero no estamos siendo efectivos. Y en ese punto es donde yo quisiera que nos enfocáramos en cómo encontrar tanto el gobierno como las autoridades de seguridad pública una estrategia nacional que nos permita tener éxito, porque el país lo necesita, la ciudadanía lo reclama y El Salvador no puede continuar de esta manera. Don Roberto. Bueno, en estos 100 días lo fundamental para mí en
manera de verlo es conceptual y el otro es de vacío. ¿Por qué conceptual? Porque cuando uno está trabajando en algo debe saber de qué está hablando cuando habla de seguridad, por ejemplo. Estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad humana, estamos hablando de seguridad democrática, estamos hablando de seguridad nacional. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? La que me gusta a mí es la seguridad humana, pero aquí el gobierno no ha sido específico en decir de qué tipo de seguridad va a trabajar para lograr la tranquilidad y la convivencia pacífica entre salvadoreños. Es conceptual también el tema de la policía comunitaria. Hay que tener claridad qué es eso, porque yo le puedo decir qué es policía comunitaria en Nicaragua y cómo es el diseño, pero el modelo de policía comunitaria salvadoreña, lo que hemos visto en estos 100 días es despliegue de patrullajes en una zona en particular. Estamos hablando de la colonia Costa Rica, pero no queda muy claro, hay mucha vaguedad en términos de la definición de los conceptos claves, y el gran vacío tiene dos palabras: política pública. ¿De qué estamos hablando cuando usamos los componentes de integralidad de una política pública? Hay que buscar el control y la represión de la delincuencia, pero hay que tener un fuerte brazo de carácter preventivo. Hay que buscar también la reinserción de los privados de libertad, es una forma de prevención terciaria. Hay que buscar también la reforma profunda del sistema judicial, los jueces, los fiscales, el sistema penitenciario, el mejor equipamiento de la Policía Nacional Civil. Y el gran vacío, del cual todavía no he encontrado respuesta, es atención a las víctimas. No hay peor cosa que le pueda suceder a un salvadoreño que sea víctima de la delincuencia. No hay apoyo jurídico, no hay apoyo médico, no hay apoyo psicológico, no hay apoyo económico, es la orfandad total, y una política pública integral al menos debería tener esos 5 componentes. Y por supuesto todo esto no tiene sentido si no hay recursos. Es decir, uno puede tener una política pública extraordinaria, no tiene recursos, es imposible echarla a andar. Así que nos encontramos en una circunstancia en la cual, en la percepción de la población, el principal problema del país es el problema de la delincuencia. Ciertamente no puede existir desarrollo con delincuencia, y para que la delincuencia sea superada tiene que haber desarrollo. Maestro Ponce. Bueno, yo creo que estamos recibiendo exactamente lo que el FMLN prometió en su plan de gobierno, creo yo. En estos 100 días, pues hemos visto exactamente lo que estaba en su plan de gobierno, poco. En aquel momento, durante la campaña, cuando se estuvieron revisando los diferentes planes de gobierno de los diferentes partidos, las diferentes propuestas, pues la propuesta del FMLN era una propuesta raquítica, no tenía mayor sustancia. Incluso estamos viendo lo que también se miraba ahí, que no existe un diagnóstico. En ese documento no existía un diagnóstico que nos diera una idea de cómo el FMLN y ahora el gobierno percibe el tema de seguridad y poder así nosotros identificar si existe una congruencia entre sus políticas y esa visión que tiene. Simplemente eso, que en ese momento era una propuesta, o se podría identificar en su propuesta, pues ahora se ha trasladado exactamente al campo ya dentro de la administración del FMLN en el gobierno. Durante estos 100 días, a raíz de eso, el FMLN, el presidente Sánchez Serén, no ha logrado conectarse con la ciudadanía, específicamente en el tema de seguridad. Parece que hay una desconexión total que no permite al gabinete de seguridad esbozar una estrategia que hable específicamente a esos problemas que está aquejando a la ciudadanía día a día, a ese temor, a esa victimización que sufren los salvadoreños todos los días. Esa conexión no ha permitido que logren hablarles directamente a la ciudadanía y que por tanto despierten en ella entusiasmo y credibilidad, y lo reflejan las últimas encuestas, en donde pues
prácticamente sale reprobado el gobierno en dos temas principales, que es el económico y el tema de seguridad pública. Vemos esa desconexión y en estos primeros 100 días lo que podemos decir de forma categórica es de que hemos visto muy poco, hemos visto que lo poco que pues ha comunicado el FMLN en el tema de seguridad, pues parece haber una desconexión entre los problemas reales de criminalidad en el país y la idea que tiene el FMLN como para resolverlo. Bueno, quiero que escuchemos algo también que nos dijo el director de la policía hace un par de semanas, de hecho hace 2 semanas, en ese entonces el mes más violento había sido mayo y no agosto. Escuchemos lo que nos dijo el director de la policía aquí en República. En el mes de mayo, la máxima cantidad mensual, que fue de 394 homicidios, a partir de entonces se empieza a controlar un poco más, hay una tendencia positiva actualmente, estamos luchando por mantenerlo, estamos interviniendo, desarrollando actividades de inteligencia investigativas que no se detienen, estamos incrementando la operatividad de nuestras unidades a nivel nacional, los resultados se están teniendo. Bueno, eso era algo de lo que nos decía el director de la policía. Ahora, General Corrado, da la impresión que o no comprendemos el problema o si lo comprendemos no tenemos los recursos, como decía don Roberto y como decía el maestro Ponce. Sí, el problema para uno poder emitir juicios en este tema tan delicado es que no conocemos documentos. No se nos ha dado a conocer absolutamente nada en ese aspecto. Por supuesto que hay documentos que son sensibles, que no se pueden divulgar, pero hay información genérica sobre seguridad pública que sí la ciudadanía la debe conocer. Por ejemplo, toda la estrategia de la policía tiene que derivar de una política nacional, que debe tener por lo menos 3 componentes: una política de seguridad, una política de desarrollo y una política de defensa. Por lo menos esos 3 componentes no deben faltar en una política nacional de un país. Eso no lo conocemos y de ahí se derivan las políticas sectoriales, las estrategias de cada institución y se le dan los recursos adecuados para poder llevar a cabo estas estrategias. Eso es lo que no vemos. Entonces, como no conocemos eso, probablemente nosotros estamos un poco ciegos, digamos, en la situación del país, en el aspecto de la seguridad pública, y desconocemos realmente qué trabajos, qué tareas importantes está desarrollando la policía. Pero para mí debería de hacerse algo novedoso que pueda impactar a la situación de delincuencia del país. Por ejemplo, durante el conflicto armado, en los años 80, la Fuerza Armada rápidamente reaccionó y en los primeros años creció de una manera, de ser una institución relativamente pequeña a una institución bastante grande, y modificó sus métodos de adiestramiento, su equipamiento, mejoró su despliegue a nivel nacional, trabajó mucho en el área de la inteligencia, es decir, se hizo algo novedoso para poder enfrentar la amenaza que teníamos en ese momento, de carácter insurgente, digamos. Lo mismo tiene que hacerse ahora. Si tenemos este gran problema de delincuencia, el gobierno y las instituciones que conforman todo el sistema de seguridad pública tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que renovarse, tienen que fortalecerse, tienen que reestructurarse. La policía tiene que cambiar su sistema de trabajo, tiene que redesplegarse a lo mejor en el país, tiene que darle énfasis a aquellas áreas más peligrosas y hacer, digamos, vigilancia en aquellos sectores más tranquilos del país. O sea, tiene que hacer algo que sea nuevo, que le haga sentir que está en conocimiento de la situación y que está realizando las actividades y las operaciones necesarias para poder tener éxito. Don Roberto. Bueno, sí, la Fuerza Armada hizo algo novedoso, pero no ganó el conflicto. El conflicto terminó por medio de un acuerdo de paz en la que no hubieron ni vencedores ni vencidos. Y es cierto, el cambio, la transformación es fundamental, pero ¿para dónde va ese cambio? Y también hay que tener en cuenta que hay experiencias probadas de buenas prácticas que han funcionado en otros países que debemos de estudiarlas y aprender de ellas. Yo creo que otra de las fallas de origen que está en el ADN de la forma en que se trabaja la seguridad pública en el país
es la visión unidimensional. ¿Qué es la unidimensionalidad en la manera de entender el problema de seguridad? Que se entiende que el único tipo de delito son los homicidios. Esa es una sola dimensión de los tipos de delito. Aquí hay, por supuesto, una narcoactividad muy fuerte, hay lavado de dinero y hay actividad de todo tipo de la delincuencia común. Es decir, la tipología de la delincuencia no solamente es la pandilla, sino que aquí hay narcotraficantes fuertes. Hemos visto un escandaloso caso de un hijo de un personaje de una familia muy notable del país, que tiene un fuerte componente, da la impresión, o de crimen organizado, de lavado, de narcotráfico. Hay cosas ahí que son demasiado raras. Entonces, vamos a comenzar bien si entendemos que aquí hay por lo menos 4 tipos de delincuentes: narcotraficantes, gente que hace crimen organizado y gente que hace trabajo pandilleril. Son grupos armados sin motivación política, y también hay delincuencia común que ha existido siempre. Eso hay que tenerlo muy claro. Y aquí hay homicidios, hay extorsiones, hay lavado de dólares, hay trata de personas, es escandalosa la trata de personas. Bueno, hay un caso también escandaloso con gente de los medios de comunicación social. Entonces, en la medida que planteemos bien el problema, vamos a encontrar soluciones. Ahora, general, si usted entra al website del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, va a encontrar la política pública de seguridad. Ahí existe una, que es la misma que tenía Melgar cuando fue ministro de Justicia y Seguridad. Cuando fue David Munguía le cambiaron el ministro y siguió siendo la misma política. Y hoy debe ser la misma política, solo que el titular es Benito Lara. La política está ahí. Digamos que no es totalmente mala, no tiene presupuesto, y una política pública sin presupuesto es como un teléfono sin saldo. No hay los recursos para echar a andar esa política pública. Los componentes los tiene esa política pública. En el diccionario y en el lenguaje de los funcionarios de seguridad pública, el concepto de política pública no existe. Y es la manera, es el conjunto ordenado de actividades, de metas, de objetivos que permiten resolver un problema. Así como hay política pública de salud, de educación, hay una política pública de seguridad. Lo que pasa es que aquí no se habla de política pública, se habla de cosas puntuales: policía comunitaria, combate al narcotráfico. Y, por favor, el tipo de decomisos y las capturas en el narcotráfico en relación al volumen de lo que se mueve aquí de actividad de narcotráfico es ridícula, es diminutamente ridícula. Además, y quiero terminar con esto porque sin duda todos queremos hablar, en Nicaragua, por ejemplo, la Policía Nacional de Nicaragua tiene por ley la disponibilidad de que si hace un decomiso, una parte del dinero decomisado va para la corporación policial. Entonces, por supuesto, esa corporación tiene más interés en buscar decomisos porque estos decomisos le fortalecen su institucionalidad. Entonces, hay mucho por hacer en 100 días y esto termino. Sin mesas barriales de prevención del delito, las posibilidades de encontrar una solución no son viables. ¿Por qué? Porque es la población la que conoce cuándo, dónde, cómo y quiénes cometen los delitos. En la medida que una policía comunitaria no esté fuertemente vinculada con la sociedad, en el municipio, con la escuela, con las ONGs, con un trabajo de prevención y con mesas barriales de prevención del delito, en lo municipal las competencias son limitadas, pero en prevención se puede hacer mucho. Maestro Ponce. Yo creo que aquí hay un problema serio. En estos 100 días hemos visto un problema bastante serio en cuanto a las intenciones que pueda tener este gobierno para atacar de frente los principales problemas que enfrenta el país, particularmente el problema de pandillas. Hay que acordarnos que venimos de de haber iniciado, o de que el gobierno de Mauricio Funes iniciara una interacción nociva con los cabecillas de las principales pandillas que operan en el país.
Esto, por supuesto, que ha tenido efectos gravísimos en diferentes dimensiones, ha tenido efectos graves en cuanto a la credibilidad que la ciudadanía tiene en el aparato de seguridad y en el gobierno, ha tenido un impacto fuertísimo al interior de las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, en la moral de los operadores que están en el terreno, de la penetración que las mismas agrupaciones delincuenciales han tenido en el aparato de seguridad. En fin, ha tenido consecuencias negativas en diferentes dimensiones. Ahora, este gobierno se ha desmarcado de eso. Pero es que no lo ha hecho de forma categórica. Y muchos indicios pues nos pueden llevar a pensar de que aunque públicamente no hablan ni bien ni mal de lo que se inició en el gobierno de Mauricio Funes, dejan abierta la puerta como para poder seguirlo, pero de una forma más clandestina. Yo creo, bueno, por ejemplo, durante las últimas semanas, creo que fue la semana pasada o la antepasada, pues, las pandillas o los principales cabecillas de las pandillas emitieron otro comunicado, coincidentemente en la misma semana en donde el ministro empezó a hablar un poco mejor del tema de seguridad, abriendo un poco más empezó a hablar un poco mejor del tema de la tregua, del diálogo con las pandillas, y empezó a dejar la puerta un poco más abierta todavía para retomar la iniciativa que inició con Mauricio Funes. Y vemos que las mismas personas están involucradas. Un periodista en las redes sociales, habiendo leído el documento original del comunicado, pues detectó de que de hecho ese comunicado había sido elaborado en la computadora de Raúl Mijango, una persona que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por su papel en esa negociación que se dio entre el Estado y las pandillas. Y todo esto se vuelve aún más probable considerando que estamos en un año electoral y las pandillas que nos han demostrado es de que se lograron convertir durante este último evento electoral en un actor clave dentro de la dinámica política de sus comunidades o de las comunidades donde operan, y se han vuelto un activo codiciado por políticos de diferentes partidos. Entonces, esta negociación lo más probable es de que continúe en este año. Y de ahí está esa posición bastante ambigua que el gobierno tiene en relación a temas críticos como es el de pandillas. Y es algo que, por supuesto, tiene su impacto en relación a la opinión de la ciudadanía en torno al gabinete de seguridad, que lo vemos reflejado en las encuestas. Y es algo que se tiene que corregir inmediatamente si en realidad se quiere tener un impacto en el tema de seguridad. Bueno, nos quedamos con esa idea, vamos a la pausa y regresamos en minutos. Bueno, don Roberto, el maestro Ponce ya tocaba un tema muy interesante, y es que estamos en año preelectoral. Los 100 días del presidente Sánchez Serén no han sido, digamos, los más suaves cuando se trata del manejo del tema de la violencia. Nosotros nos reunimos en un momento dado con un funcionario de las Fuerzas Armadas en la que nos informó y decía, bueno, ¿saben qué? Les guste o no les guste, la tregua fue lo único que funcionó para bajar los homicidios. Sin embargo, este gobierno parece desmarcarse. Usted dice que el problema de ver la tregua como solución es que básicamente se está unidimensionalizando a la violencia. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, hay que descartar el concepto de tregua. Ese concepto es un concepto militar que significa una suspensión temporal de las hostilidades. Eso lo hicimos en el conflicto, incluso lo hicimos adentro de la mesa de negociación sin andarlo publicitando.
jefes militares de la Fuerza Armada con comandantes de campo en nuestros frentes guerrilleros, decidieron ahí mutuo propio ponerse de acuerdo que durante algunos días, no sé si el general Corado sabía, no hacer actividad militar. Eso se llama tregua. Puede ser formal, puede ser no formal, pero es suspensión temporal de las hostilidades. Pero cuando la temporalidad es muy larga, eso ya no se puede conceptualizar como tregua. Eso es número uno. Esto no se puede usar, la tregua, porque es un término que no corresponde. Número dos, estos son grupos armados sin motivación política. Las pandillas son eso. Es cierto, son grupos armados. No son grupos armados como el FMLN histórico, que se planteó cambiar este país, y lo cambiamos. Hay unos acuerdos de paz que transformaron totalmente este país, en lo electoral, en lo judicial, en lo económico, social menos, pero transformamos el país. Estos no tienen ninguna motivación política, las pandillas. Entonces yo diría que el enfoque correcto con las pandillas es territorial. Son 70.000 pandilleros, 60.000 según la fuente que usted quiera, y hay 1,5 millones de personas que giran alrededor de esos 70.000. Eso quiere decir que ese 1,5 millones vive en un lugar y está fijo, y el pandillero está alrededor de su familia, de la abuela que cobra la renta, del niño que avisa si viene la policía, del que no tiene 18 años y se ampara a eso para cometer delitos en condición de minoridad. Entonces, hay que buscar un tratamiento que busque dentro de la territorialidad las formas de trabajar con las pandillas en las que hay pandilleros, como ellos dicen, que son calmados. El calmado es que ya no quiere cometer delitos, ya no quiere usar drogas. A eso necesitan un seguimiento muy cercano, psicológico, laboral, familiar, para que no vuelva a regresar a la pandilla. Generalmente cuando un pandillero tiene hijos, la misma familia y el hecho de la paternidad lo lleva a reflexionar acerca de la necesidad de salirse. Y ahí se necesita un fuerte acompañamiento psicológico, laboral, porque si yo gano $700 a la semana vendiendo droga y me dicen, mira, calmate y trabaja por salario mínimo, pues sí, es complicado administrar eso. Así que estamos ante un problema complejo, y además Albert Einstein dijo con toda claridad, si hacemos las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces ya es tiempo aquí de que hagamos cosas diferentes, desde lo local. La llave, la magia de la solución de los problemas es en el territorio. Y con la Fuerza Armada, yo estoy convencido que la Fuerza Armada debe de concentrarse en sus misiones constitucionales. No es bueno que elementos de la Fuerza Armada se metan a la seguridad pública. Primero porque no están formados para eso. Cuando uno ve el entrenamiento básico de infantería, el entrenamiento tiene otras modalidades, los protocolos de seguridad pública no son existentes ahí. Sí, tal vez la policía militar tiene algún protocolo de seguridad, pero un soldado está entrenado para otra cosa. Entonces, cada quien debe hacer lo que puede y sabe hacer. Yo pensaría una Fuerza Armada dedicada a su misión constitucional, eficiente, bien equipada, que haga lo que tiene que hacer, y una Policía Nacional Civil que ha sido en estos 100 días y en toda la trayectoria de la PNC abandonada en equipamiento, abandonada en presupuesto, abandonada en el desarrollo de una inteligencia policial que permita resolver los problemas. Es verdaderamente ridículo que aparezca Francisco Flores y la inteligencia policial y nacional del país y la Policía Nacional, bien, gracias. ¿Cómo es posible que se enteren cuando ya este caballero está en el juzgado y entonces el gran desplazamiento de las fuerzas élites de la policía? Cuando este tipo es evidente, no se necesita tener un IQ muy grande para comprender que pasó todos esos 4 meses aquí en El Salvador. Y entonces la Policía Nacional y los aparatos de inteligencia, muy bien, gracias. General Corado. Sí, bueno, por alusión quiero referirme a lo que dijo don Roberto. Se va a cualquier tipo de guerra, a cualquier tipo de conflicto, por un objetivo político. No es otra la motivación para ir a una guerra, porque entonces sería una guerra inútil. La Fuerza Armada cumplió con ese objetivo político. ¿Cuál era? Evitar que el FMLN o insurgencia
alcanzara el poder político por la vía armada. Eso lo logramos. De tal manera que cumplimos con nuestra misión y no me gusta usar la frase ganamos la guerra, pero sí cumplimos el objetivo político que se nos impuso como institución nacional. Bueno. Y nosotros cambiamos el país. Así que sí, ustedes pero no lograron pero ganáramos no de la manera que ustedes querían, porque ustedes querían cambiar el país al estilo Cuba y al estilo Nicaragua. No, y al estilo El Salvador. No es cierto. Ustedes querían hacer un borrón y cuenta nueva y de eso no se logró. Vamos a hacer una república solo para debatir el tema. Pero ¿cuál es la idea general entonces, retomando el tema, es en estos 100 días y retomando los conceptos que vertía ya don Roberto acerca de la territorialidad. Entonces, la policía comunitaria, aunque usted dice es una modalidad y no una estrategia, pero podría ser una parte vital dentro de esa estrategia de este gobierno para tratar de llegar a la gente que es la que sabe quién, cuándo y dónde se cometen los delitos. Sí, yo creo que la policía comunitaria tiene sus virtudes. Yo no descarto que pueda ser útil. El problema, a mi juicio, es que la situación delincuencial del país es tan grave que ya no solamente podemos utilizar la policía comunitaria como la solución a los problemas de delincuencia del país, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber acompañamiento de otro tipo de actividades muy importantes, como es la inteligencia policial, la operatividad en el terreno, en el área rural, para prevenir todo tipo de delitos que antes, en el pasado, pues lo cumplían los antiguos cuerpos de seguridad pública que se habían especializado en áreas urbanas y rurales para poder atender las diferentes necesidades de seguridad que tenía el país. De tal manera pues que yo considero de que el trabajo de la PNC es múltiple. También tiene que atender el tráfico incluso, que es tan caótico en nuestras ciudades. O sea, pues que tiene que mejorar sus capacidades de investigación. O sea, hay muchas áreas donde la policía puede fortalecerse, pero en lo que a mi juicio pues debería realmente la policía de dar un mayor impacto es en que debe de modificar su organización y debe modificar sus métodos operacionales, porque ahí es donde radica en sí la posibilidad de tener éxito o no, porque el hecho de que la policía trabaje con ese concepto que a mi juicio no aplica en El Salvador de desacuartelamiento, es para mí una debilidad. ¿Qué métodos operacionales específicamente usted implementaría, General Corado? Bueno, para empezar yo haría una reorganización de la policía y le daría más énfasis a la policía, digamos, de investigaciones y a la policía antidelincuencial en este momento, sin descuidar las otras áreas, las áreas de las aduanas, de seguridad de tráfico, etcétera. Pero eso tendría que ser una reorganización de la policía. En segundo lugar, tendría que especializar a los mandos de cada una de las delegaciones departamentales. Deben ser jefes que estén debidamente preparados para atender las necesidades de su departamento. Hay que mandarlos al exterior o hay que traer personal extranjero que nos venga a capacitar, pero de una manera, digamos, científica, de una manera que verdaderamente aplique a la realidad de nuestro país. Eso no se está haciendo y por lo tanto pues yo creo que hay muchas áreas donde se podría mejorar. También la policía debe de abandonar un poco manejarse mucho en transportes, en vehículos y caminar un poco en medio de la población, dar la impresión pues de que hay presencia policial en diferentes áreas, sobre todo en aquellas áreas más críticas, como que ya las conocemos. Entonces yo pienso que ahí es donde se debería enfocar el esfuerzo principal de la PNC para poder tener mejores resultados. Bueno, con esas ideas nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Maestro Ponce, en los últimos meses y en los últimos años se ha dado un nivel de crueldad en el cometimiento de muchos de estos crímenes que definitivamente nos llevan a pensar en cómo de deshumanizada de repente está nuestra sociedad. Hemos visto recientemente a este joven descuartizado que era empleado de la alcaldía de Santa Tecla, hemos visto a pandilleros quemando gente adentro de un autobús, hemos visto a un joven borracho golpear contra la pared a su pequeña hija adoptiva, hemos visto a un niño que ha salido de su casa solamente para ser también asesinado por las pandillas, y no solamente asesinado, sino también desmembrado. Usted es criminólogo.
Una cosa es tener una conducta desviada, pero otra cosa es tener una conducta delictiva de este tipo. ¿Qué hay detrás de esta mente criminal en una sociedad como la nuestra? Bueno, sin duda, los que están o las que están detrás del permanente, no sé cómo llamarle, el permanente, este permanente alzamiento de la barra en términos de la barbarie y crueldad con los que se cometen diferentes hechos delictivos en el país son las pandillas. Ahora, analizar el tema de las pandillas y la crueldad con la que cometen ciertos hechos delincuenciales es muy diferente de analizar conductas individuales, porque dentro de las pandillas opera la dinámica del grupo y no necesariamente está vinculada a temas psicológicos, sino más bien a la dinámica del grupo. Hay que acordarse que las pandillas son agrupaciones en donde la violencia y aquel que es más violento son premiadas por sus pares. Entonces esto lleva a que las personas que están dentro de esos grupos vayan cada vez tratando de cometer hechos mucho más violentos, mucho más barbarie, porque eso trae como recompensa prestigio al interior de su agrupación, reputación, etcétera, etcétera. Y es tan simple como eso, es tan simple como eso. La persona que está cometiendo el hecho probablemente no está obteniendo ninguna satisfacción en el momento que está cometiendo ese acto de barbarie, pero lo está cometiendo con un objetivo. El hecho en sí no es lo que la persona busca, sino que lo que puede obtener a través del hecho. Esto no descarta que dentro de las pandillas pues se escondan personas en donde el hecho en sí es lo que lo alimenta. Y efectivamente, hace algunos años, trabajando con la doctora Gabriel Salfati, que es una psicóloga forense de mucho prestigio, asesora de la unidad de análisis del comportamiento del FBI, vino aquí al país porque estábamos haciendo un trabajo, una investigación en conjunto, y analizando algunos de los casos, pues definitivamente que se logró detectar con ella que algunas de las personas, algunos de los pandilleros que cometieron unos hechos en particular que analizamos, pues de hecho sí sufrían de una patología psicológica que alimentaban a través de la comisión de hechos delictivos con lujo de barbarie y que se escondían detrás de las pandillas, se escudaban atrás de las pandillas, escudaban ese desorden patológico detrás de las pandillas. Ahora, ¿esto cómo se traduce ya a lo que hemos visto en los últimos meses? A personas que no pertenecen a las pandillas, que cometen hechos impensables, violentos en la comunidad. Pues este constante lucha al interior de la pandilla por quién comete hechos violentos y la consecuente elevación de la barra en términos de la barbarie con la que se cometen los hechos delictivos, esto se transmite a la sociedad, y la gente común y corriente va internalizando eso. Y esto tiene dos efectos. Un efecto es de que se va desensibilizando a la gente en cuanto a la violencia y al uso de barbarie para cometer hechos violentos. Se va desensibilizando. Y por otro lado, les va poniendo ideas en la cabeza de las personas. Va poniendo ideas en relación a hechos violentos. ¿Qué es un hecho violento? ¿Y qué implica cometer un hecho violento? Y dentro de esa concepción que la gente va formando en su cabeza de lo que es un hecho violento, van estos componentes que están en los hechos violentos cometidos por los pandilleros, que como ya mencionaba, están en una constante escalada en cuanto al uso de barbarie. Don Roberto, ese es el país entonces que tiene el profesor Sánchez Serén y debe pensarse un modelo de seguridad de acuerdo también a la realidad del país. Claro, y es un problema de cultura y es un problema de salud mental. Esas categorías son claves para entender este problema. Claro, la cultura no la cambia uno de un día para otro, es un problema de una generación. Y el problema de la salud mental sí hay que enfrentarlo ya. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Es el conjunto de tradiciones, valores, costumbres, creencias que en una sociedad existen. Pues la cultura que existe en El Salvador es una cultura de la violencia, desde la casa, con el vecino, en el trabajo,
manejando en el San Salvador, la cultura que domina es el dominio del más fuerte sobre el más débil, la imposición de la voluntad del que tiene poder sobre el resto al que quiere subyugar. Entonces, en la medida que no cambiemos esa cultura y busquemos el diálogo, la negociación, formas alternativas a la violencia para resolver los conflictos, aquí no va a cambiar nada. Entonces, eso tiene que funcionar en la casa, tiene que funcionar en las escuelas, tiene que funcionar en los medios de comunicación, asumir como seña de identidad de este gobierno la cultura de paz. Y el otro es el tema de la salud mental. Yo pierdo mi salud mental cuando no puedo administrar la problemática de la cotidianidad. Es decir, los problemas se me presentan y yo no los puedo manejar. Entonces tengo un problema grave de salud mental. En El Salvador la salud mental se ha perdido desde hace 22 años. Un conflicto tan largo como el salvadoreño, que la lucha armada la iniciamos en 1970 y terminó en el 92, ha dejado una ruptura del tejido social, no se ha reunificado totalmente la sociedad salvadoreña, en el ADN de la gente hay una falla de origen de esa manera de resolver los conflictos por la vía de la violencia, de la fuerza, de la supeditación del poder del más fuerte sobre el más débil, del autoritarismo militar durante mucho tiempo, desde el general Martínez hasta el general Romero. Entonces aquí era el autoritario, el poder militar, la doctrina de la seguridad nacional, la búsqueda del enemigo interno, la persecución del opositor al gobierno. Todo eso generó una cultura equivocada. Hay que trabajar por la cultura de paz, hay que resolver el problema de la salud mental de este país. General Corado. Sí, la verdad es que este es un tema bastante amplio, muy complejo, que yo creo que tiene que comenzar por la recuperación de los valores. La verdad es que nosotros como país nos hemos ido denigrando poco a poco. Empezamos por luchar entre nosotros mismos, por lo mismo que está mencionando Roberto, por una lucha interna de que ellos querer llegar al poder por la vía armada y nosotros cumpliendo nuestra obligación de evitarlo. Hubo un enfrentamiento ahí donde se distorsionaron muchos de nuestros valores. El primer sector distorsionado para mí fue el Magisterio Nacional. Al politizarlo, lógicamente ellos transmitieron a las nuevas generaciones el irrespeto a las autoridades, el irrespeto a los símbolos patrios, el irrespeto a la religión, etc. Entonces ahí comenzamos nosotros a erosionar a nuestra cultura como país y nuestro apego como nación. Eso hay que recuperarlo de cualquier manera, pero no se puede recuperar si seguimos enfrentados. Ya vimos que el actual gobierno dio muestras muy satisfactorias al principio, pero inmediatamente entró ya la confrontación y ya estamos otra vez casi igual que el gobierno anterior, nuevamente divididos, el 50% que piensa de una manera, el 50% de otra manera. Y así todo no lo podemos, que a Mauricio Funes difícil que lo iguale. No podemos, sí, por supuesto, no podemos seguir divididos como país. Tenemos que encontrar un punto medio que nos una en diferentes objetivos para sacar adelante a El Salvador de esta situación caótica que estamos y proyectarla como una nación en paz, una nación que nos provea bienestar y desarrollo, que permita que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan un futuro en nuestro territorio y no tengan que emigrar. Todo eso tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, pero hay que diseñar un modelo político que lo permita. Pero el modelo político actual que nos confronta nos lleva a más confrontación por alcanzar objetivos sectoriales, por imponer nuestras ideologías o nuestros pensamientos. De tal manera pues que mientras no pensemos más en el país y después en nuestros intereses de grupo o de sector o de persona, yo creo que muy poco lo que podemos hacer. Ya ve que nos podemos poner de acuerdo, general. Sí. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, vamos a ir ahora con los comentarios de nuestros televidentes a nuestro Twitter, que es República SB33. Eduardo Mena nos comenta lo siguiente: la seguridad pública necesita que se fusione con la Fuerza Armada para poder actuar de una forma más efectiva. Rafael Mengíbar: la seguridad física está ligada a la seguridad social y económica y no vemos un plan integral para pacificar la sociedad. Gladys Creta: no esperamos bomberos apagafuegos, una política de seguridad no es populista. Vane de López nos dice:
A Munguía todos lo criticaban, pero fue efectivo. Y el padre Toño, que es miembro de la estructura criminal, pues nadie dice nada. Lore Rivas dice, ¿ya pensaron que los militares al frente de la seguridad pública serían una buena alternativa? Andrea Burgos nos dice, el país quiere que los soldados tomen el control de la seguridad, la gente les tiene más confianza y actúan sin miedo. José Villacorta nos dice, el gobierno pasado criticaron a Munguía por la tregua. Perdomo permitió ingreso de ilícitos a través del padre Toño y nadie dice nada. Eduardo Mena dice, deberían regresar los militares a ejecutar los planes de seguridad, tendríamos mejores resultados y condiciones. José López, la seguridad del país se arruinó cuando llegó Perdomo, hasta subieron los homicidios otra vez. Nos vamos a quedar por acá por el momento y vamos a darle la oportunidad a General Corado. A usted. Bueno, en efecto se ve pues que la ciudadanía está clara de que este problema no puede continuar, hay que buscar la manera de encontrar la solución. Yo excito pues al gobierno que recién inicia a que haga un alto en el camino, que convoque a todas las fuerzas que le pueden ayudar a diseñar un buen plan de seguridad, que incorpore en lo que sea posible a la Fuerza Armada, porque se ve que la población tiene mucha confianza en los militares y por lo tanto pues yo creo que puede ser un bastión que puede contribuir a mejorar la seguridad pública. Don Roberto. Militares al frente de la seguridad pública, no. Miren, Estados Unidos, para aquellos que aman a Estados Unidos, cuando la Guardia Nacional de los Estados Unidos llega a Los Ángeles, es que hay una serie de disturbios que ya la seguridad pública no puede resolver. Díganme, por favor, cuándo en Estados Unidos elementos de los Marines Corps o de otro tipo de Fuerza Armada Norteamericana se ocupa de funciones de seguridad pública. En ningún país del mundo civilizado, democrático, la Fuerza Armada cumple funciones de seguridad pública. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y el principal logro de los acuerdos de paz fue justamente separar las funciones de la Fuerza Armada de las de seguridad pública, hacer desaparecer esos cuerpos mal llamados de seguridad pública, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, y darle a la policía un carácter civil, ese apellido, Policía Nacional Civil, ese es lo que hay que resguardar, porque si se pierde eso de los acuerdos de paz, se perdería casi todo, porque la esencia es esa, los militares deben cumplir su función constitucional muy clara, la garantía de la integridad del territorio y trabajar por la soberanía, resguardar la soberanía nacional. Ahí deben ser buenos, eficientes, metiéndose en funciones de seguridad pública, no sirven. Lo interrumpo y le doy la última palabra al maestro Carlos Ponce, tengo menos de un minuto. Bueno, realmente lo que podemos interpretar de lo que está diciendo la gente, particularmente en su deseo porque los militares retomen el tema de la seguridad pública, yo creo que no es de tener miedo ante esos comentarios y pensar de que realmente va a pasar eso, aunque existe la posibilidad. Pero lo que hay que interpretar o lo que hay que analizar de esos comentarios es de que la gente simplemente ya considera de que la actual configuración del aparato de seguridad no es la adecuada para enfrentar el problema o la crisis en seguridad que estamos experimentando en este momento. Es por eso que muchos estábamos contentos cuando los dos principales partidos, tanto Arena como el FMLN, en sus propuestas de gobierno hablaban de una reconfiguración del sistema de seguridad, hablaban de un sistema nacional de seguridad. Lo malo es que ahorita ya con el FMLN pues, en el poder estamos viendo que ese sistema de seguridad del que estamos hablando simplemente es un nombre pomposo para referirse a una mecánica que al final va a ser más de lo mismo y no implica una reconfiguración drástica del aparato de seguridad que lo haga mucho más eficiente para atender los problemas de esta crisis delincuencial en la que estamos en este momento. Bueno, con esa idea nos quedamos, no me resta más que agradecerles, caballeros, por haber venido a República. Mañana regresamos nuevamente a las 6:30 de la mañana para seguir analizando los primeros 100 días del profesor Sánchez Serén. Mañana miércoles está con nosotros el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.